Eh, ¿Qué esperas de la delincuencia organizada en la relación con el proceso electoral, David? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo, Verónica, Juan, Jorge? Un placer estar con ustedes. Lo que alcanzo a apreciar es que tenemos al narco en campaña, tal y como lo habíamos anticipado muchas personas, incluso las propias autoridades electorales vaticinaban con base en los antecedentes que teníamos en los procesos electorales previos, un incremento de la participación del crimen organizado para financiar candidatos, amedrentar candidatos, para mantener sus proyectos económicos criminales. El famoso blindaje electoral del cual se habló mucho, pero no se avanzó gran cosa, pues evidentemente no funcionó. Entiendo perfectamente la postura del presidente, no la comparto al minimizar el día de hoy esta situación de violencia en algunos estados del país, al criticar la postura del alto comisionado para las Naciones Unidas. Ujú. El presidente es un hombre informado, sabe, conoce las métricas de las que estábamos hablando antes tras bambalinas, antes de la transmisión. Tenemos un incremento de la violencia en contra de candidatos, precandidatos y también familiares de los candidatos y militantes de a pie que no tenían un cargo como tal partidista o que iban a tener algún cargo político, estaban siendo candidatos. Militantes de a pie también están sufriendo esta onda expansiva de violencia del crimen organizado. El presidente lo sabe, evidentemente, tiene estos datos también, pero en los objetivos que él se ha planteado, uno de ellos es tratar de obtener una mayoría legislativa. Un clima de violencia, una percepción de violencia reduciría la participación electoral. Lo que buscan evidentemente las autoridades es que con base en sus padrones de beneficiarios de los programas federales, poder incrementar la participación a efectos de que logren esa ansiada mayoría legislativa que les permita avanzar en sus reformas que se han detenido por no contar con dicha mayoría. El presidente sabe que cualquier narrativa que ponga en tela de juicio la instalación de urnas, la realización de un proceso electoral en paz, va a ahuyentar a los votantes, tal y como ha sucedido en estados como Oaxaca, Guerrero, que reportan Chiapas, reportan tasas bajas de participación. Una tasa alta de participación seguramente tendría que ver con un incremento del margen de la victoria hasta el momento de los candidatos de Morena en la mayoría de los cargos importantes que están en disputa. Está de más decir lo que ustedes ya saben, prácticamente todas las encuestas marcan una diferencia a favor de Claudia Sheinbaum y me parece, no comparto esta perspectiva, pero me parece que el presidente lo que está haciendo es tratar de construir una narrativa, un discurso de paz, de tranquilidad, para no ahuyentar a los votantes de las urnas, para conseguir la famosa y tan ansiada mayoría legislativa. Eso es lo que yo percibo. Desde luego que no coincido con la visión del presidente, pero entiendo la narrativa que él construye con esta extraordinaria capacidad de comunicación que él posee. ¿Hay algún grupo de delincuencia organizada con el que se pueda comunicar mejor? Digo, pensando que hubiera un interlocutor que tiene relación con esos grupos, ¿no? Como están las cosas, yo creo que es evidente de que se comunican, ¿no? Bueno, siempre hay canales de comunicación, sería raro que no los tuviera, pero te diría algo, con base en este estudio que generó la empresa consultora Datalent, vemos que el número de candidatos y precandidatos asesinados es mayor en los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, y fueron asesinados no por los grandes grupos de macrocriminalidad, es decir, no fueron blanco del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa. Estos candidatos que lamentablemente perdieron la vida fueron blanco de ataques de carteles de nivel medio o de organizaciones criminales regionales pequeñas. Estamos hablando de los Tracos, los Ardillos, el cártel independiente de Acapulco, el cártel de la Sierra, el grupo Sombra, los Viagras, es decir, grupos pequeños, el cártel de Santa Rosa de Lima, que no quiere decir que no sean violentos o peligrosos o que pongan en jaque a las autoridades locales. Se trata no de los grandes cárteles nacionales, sino organizaciones delictivas que se están disputando las microregiones y tratando de tener el control político local de municipios que son importantes para ellos para mantener su actividad criminal. Entonces, hasta el momento, y viendo también el número de la identidad partidista de los candidatos asesinados, 23 de Morena, 18 del PRI, 11 del PAN, 8 del PRD,
7 independientes, 5 del partido de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, 2 del PT y 2 del Verde, pues en realidad quien está sufriendo los embates del crimen organizado en este momento, pues con 23 asesinados, son los candidatos militantes de Morena. Entonces, no descarto lo que tú comentas, por supuesto que se documentó puntualmente en elecciones como en Michoacán o Sinaloa, los cárteles operaron a favor de los candidatos y ahora gobernadores, así como en el estado de Aguascalientes, el cártel Jalisco se inclinó a favor de los candidatos del PAN, incluida la actual gobernadora Tere Jiménez. Entonces, el narco no tiene partido, el narco tiene intereses y beneficia y respalda aquellos proyectos políticos y liderazgos que puedan formar parte de este anillo de protección política y policial que desean tener los grupos del crimen organizado. Jorge, quisieras preguntarle algo a David. A partir de esto que nos pintas, David, de este contexto, pues tú estarías en condiciones de decirle a nuestro público si estamos en presencia de una posible narcoelección. Y por otro lado, otra cuestión que me preocupa, ¿crees que sea la primera oportunidad en la cual el Tribunal Electoral pueda declarar la nulidad de la elección por la intervención abierta y manifiesta del crimen organizado? Creo que son esas dudas las que tenemos los ciudadanos de a pie. Gracias, Jorge. La presencia del crimen organizado se ha detectado, pero no en todo el país, en todos los estados y en todas las elecciones. Rara vez a los grupos de el crimen organizado les interesa quién va a quedar de senador en el estado de Quintana Roo. Realmente no es relevante para ellos. De igual manera, otro ejemplo, otro contraejemplo, pues en la delegación Iztapalapa percibo que habrá otros grupos también más interesados en financiar a los candidatos de allá, pero no necesariamente el crimen organizado. Entonces, ¿qué podríamos decir de narcodemocracia, narcoelección? Pues la generalidad, la participación del crimen organizado en todos los procesos electorales me parece que no es el caso. Sí tenemos un incremento de los estados y municipios con presencia del narcotráfico, eso no tengo ninguna duda. Antes eran 5, 6, ahora quizá tengamos presencia del narco en 10, en la tercera parte aproximadamente de los estados del país. En otros estados no participan activamente. Destaca, por ejemplo, aquí el estado de Sinaloa, en donde no hay una persona asesinada, afortunadamente, pero todo el mundo sabemos que el estado de Sinaloa Sí. está bajo el control del cártel de dicho nombre. ¿Por qué? Porque cuando un grupo criminal tiene el control de una región, pues no le interesa participar en el proceso electoral. Ya se entiende con quien quede ya como triunfante, porque no necesitan participar de manera anticipada, involucrarse de manera anticipada. Lo más preocupante del proceso electoral, en efecto, lo más mediático, lo que por supuesto que lastima a las familias y enturbia el proceso, es el asesinato de actores políticos. Pero apenas, no lo minimizo, pero tenemos 70 personas asesinadas, pero estoy seguro de que el número de campañas y municipios intervenidos, candidatos que han recibido financiamiento negro, debe ser 10 veces más. Es decir, la penetración del narco en los procesos electorales, hay una penetración silenciosa vía el financiamiento negro. Lo más mediático, lo más ruidoso es, por supuesto, el incurrir en el asesinato político. Pero lo más peligroso, evidentemente, es el financiamiento que corre debajo de la mesa para financiar alcaldes y candidatos a gobernadores que van a construir un anillo de protección policial. ¿Qué es lo que vimos en Veracruz, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero? Los grupos criminales quejándose en contra de los gobernadores de estos estados por haber roto acuerdos Sí. a los que llegaron en su momento en el proceso electoral. Así. Ese es el problema al cual nos enfrentamos actualmente. Me parece que todavía no estamos en esta condición de narcodemocracia o que tengamos una narcoelección porque no se ha generalizado afortunadamente en todo el país. Sí hay zonas en donde no tenemos información de qué es lo que está ocurriendo, pero todavía estamos lejos de llegar a esta circunstancia que refieres. Eso, usted es la primera parte, ¿eh?